Lunes 22 de enero del Evangelio de San Marcos. Los escribas que habían bajado de Jerusalén decían: «Tiene dentro a Beelzebú y expulsa a los demonios con el poder del jefe de los demonios». Él los invitó a acercarse y les hablaba en parábolas. ¿Cómo va a echar Satanás a Satanás? Un reino dividido internamente no puede subsistir. Una familia dividida no puede subsistir. Si Satanás se rebela contra sí mismo para hacerse la guerra, no puede subsistir, está perdido. Nadie puede meterse en casa de un hombre forzudo para arramblar con su ajuar si primero no lo ata. Entonces podrá arramblar con la casa. En verdad os digo, todo se les podrá perdonar a los hombres, los pecados y cualquier blasfemia que digan, pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo no tendrá perdón jamás. Cargará con su pecado para siempre. Se refería a los que decían que tenía dentro un espíritu inmundo. Palabra del Señor. El Evangelio de hoy llega al absurdo de la contraposición entre Jesús y los que habían bajado de Jerusalén, que ya no son sus familiares que lo tenían por loco, sino los que sabían mucho, los que venían de la capital, de Jerusalén, y dicen que Jesús tiene dentro a Beelzebú, que expulsa a los demonios con el poder del jefe de los demonios. Rápidamente Jesús les demuestra el absurdo, cómo Satanás va a luchar contra Satanás. Un reino dividido está perdido. Pero al final del Evangelio, Jesús dice que todos los pecados serán perdonados, cualquier clase de blasfemia, y al que blasfeme contra el Espíritu Santo, ese no tendrá perdón jamás. ¿Cómo puede entenderse esto? ¿Qué quiere decir esto de blasfemar contra el Espíritu Santo o el pecado contra el Espíritu Santo? El Catecismo de la Iglesia Católica nos enseña que no hay pecado que Dios no pueda perdonar, porque su misericordia es infinita. Entonces, el pecado contra el Espíritu Santo consiste precisamente no en que Dios no lo pueda perdonar, sino que aquel que blasfema contra el Espíritu Santo, es decir, en este caso del Evangelio, aquel que dice que el espíritu que mueve a Jesús es el espíritu del demonio, es aquel que no lo reconoce como Salvador, sino que lo trata de endemoniado. Y esa persona, de alguna manera, por decirlo así, se pone a un lado de la redención, se sale del perdón de Dios, de la posibilidad de que Dios lo pueda perdonar, porque no reconoce al Dios del perdón, no reconoce a Jesús como Salvador del género humano. Y por eso Jesús dice: todo se podrá perdonar, en cualquier blasfemia, pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo cargará con su pecado para siempre. Y, aclara el evangelista, se refería a los que decían que tenía dentro un espíritu inmundo. La contraposición entre Jesús y los que no creían en él cada vez se va haciendo más intensa. Hoy lo tratan de endemoniado. ¿Cómo es posible? Y es posible precisamente por la acción del mal espíritu, la acción de Satanás, que odia a Jesucristo y pretende que nadie pueda alcanzar la salvación. Por eso es importante que nosotros tengamos muy claras las reglas del discernimiento para no dejarnos llevar por el mal espíritu, por el espíritu del demonio o el espíritu del mundo, sino revisar nuestro corazón para que esté siempre movido por el buen espíritu,
por el ángel bueno, diría San Ignacio de Loyola, o por el Espíritu Santo, por la gracia de Dios, que seamos movidos siempre con ese espíritu suave que sopla en nuestro interior, que nos lleva a reconocer a Jesucristo como el Salvador del mundo y a nosotros como necesitados de esa redención. Que María Santísima nos conceda la gracia de vivir siempre bajo la acción del buen espíritu y rechazar como por instinto cualquier movimiento del espíritu malo. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo.